11 minutos de la hora 16 y nosotros retomamos la conexión en este espacio, como siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes. En esta jornada tenemos un espacio especial, como siempre nos gusta resaltar lo artístico y más todavía si tenemos que compartir acerca de novedades y paraguayos que están haciendo muy bien su tarea, se están esforzando mucho y haciendo notar el talento que tenemos por acá. En este sentido, ya estamos con la entrevista en piso, le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado, el señor Marcos Benítez. Él es artista visual y nos presenta su muestra Parpadeos y que nos hable un poquitito más acerca de esto. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. No, gracias a vos por el espacio y por la invitación. Realmente para nosotros los artistas es súper importante estos espacios porque muchas veces trabajamos en proyectos con mucho esfuerzo y bueno, es importante también promocionar y que la gente se entere para poder visitar y ver nuestros trabajos. 100%, y en este sentido me gustaría que nos pueda compartir un poquitito cómo nace Parpadeos y por qué el nombre. Bueno, este título surge a nivel conceptual, ¿verdad? Parpadeos, nosotros lo hacemos incluso, parpadeamos de manera involuntaria incluso. Hay tres tipos de parpadeos que no voy a explicar los tres ahora porque va a robar todo el tiempo el espacio, pero tiene que ver básicamente con esa cuestión de abrir y cerrar los párpados, que es la acción. Esta acción lo que hace es lubricar los ojos, ¿verdad? Un poco la idea es, como esta muestra es en Corrientes, fuera del país, entonces está formulada que cada obra vaya relacionando, tenga un hilo conductor y sea como pequeños parpadeos, pequeños destellos de miradas, de pequeñas realidades de los contenidos de la muestra, ¿verdad? Esa es la idea del título. Sin duda alguna, me encantaría que pueda justamente explicarnos, y bueno, lo felicito, porque esta muestra la está realizando a nivel internacional y estamos hablando, bueno, de que no es fácil también llegar a esas instancias. Sí, justamente, de repente uno cuando ya está en el medio, acá en Paraguay, es como más accesible tener un espacio, una muestra individual. En cambio, en el extranjero es más difícil, ¿verdad? Desde mi experiencia, los espacios son más difíciles de acceder porque son más complicados. O sea, obviamente cada país da prioridad a sus artistas locales, entonces es como sacar un espacio o una fecha para dar un espacio a un artista internacional, por un lado, ¿verdad? Y justamente hablando del extranjero, parte de mi muestra habla el tema del territorio y justamente hablo el territorio no como una división geopolítica, sino como un territorio cultural. Y esta muestra hablo justamente de territorios comunes o culturas que compartimos en Corrientes, sobre todo el tema de la cultura guaraní, el idioma guaraní, que está muy presente en Corrientes. Vos te vas allá y hay edificios que tienen nombres en guaraní, comí en un lugar que se llama, tiene un nombre de un árbol, que se llama Timbo, bueno, no sé si puedo decir, bueno, y los lugares tienen nombres en guaraní, las calles, entonces está muy presente la gastronomía, ¿verdad? Ellos tienen el chipá, que le llaman chipacito, tenemos mucho en común y eso es muy interesante, a mí me pareció súper interesante, por eso exponer ahí también. Totalmente, pero como le estaba mencionando, llegar a obtener ese espacio es todo un desafío y es un logro personal, siendo que usted es un artista solo en el sentido de que usted es el que realiza la obra, no estamos hablando de varios artistas, de repente es como que tiene una fuerza diferente eso. Sí, sí, sí. Para mí fue todo un privilegio que me hayan cedido ese espacio. Es un centro cultural que se llama CCU, Centro Cultural Universitario. Es una sala muy preparada, muy linda, con las luces, con montaje, muy profesional todo. La sala se llama la Sala del Sol y yo vi las muestras anteriores o su calendario, realmente tienen
muestras muy interesantes y para mí, como te digo, fue un privilegio haber accedido a ese espacio y también un desafío porque tuve que trabajar conceptualmente obras que vayan relacionadas entre sí, que se dialogan entre sí y justamente estos temas tienen que ver con la botánica, ¿verdad? Por un lado, trabajé una obra que estuvo justamente en la Bienal de La Habana en el 2019, que se llama Pojañaná, que tiene que ver con las hierbas medicinales, sobre todo sobre la etnomedicina, ¿verdad? Porque acá tenemos muchos conocimientos de las hierbas medicinales, pero la etnomedicina tiene sus características específicas que yo me baso a partir de unas investigaciones que hizo un grupo de gente, ¿verdad? Entonces, eso llamó mucho la curiosidad de la gente y fue viendo qué tenemos acá, cómo se llaman, cómo se preparan. Y por otro lado, trabajé también el tema del caraguatá, ¿verdad? Que allá le llaman el chaguar, que tiene que ver con cultura del Chaco, que es otro territorio, pero bien tiene que ver con una cuestión de la botánica, ¿verdad? Y la tercera obra se llama AO, Proyecto Herbolario, que son justamente sudarios de árboles nativos, ¿verdad? Que yo arropo estos árboles como si fuera ropa, ¿verdad? Voy envolviendo con la tela de la opoí, que es una tela angosta, y luego voy trabajando con agua y pigmentos naturales como tierras o minerales del lugar. Una vez que se seca yo voy sacando y quedan como unos sudarios, quedan la huella de los árboles. Entonces estos tres elementos que tienen en común el territorio, la botánica, el medio ambiente, porque tiene que ver con el tema de los grandes territorios que van dejando pequeñas islas, las comunidades, los grandes incendios, ¿verdad? Que se produjeron tanto en Corrientes como en Asunción en los últimos años, la deforestación, todos estos temas que compartimos. Entonces, para mí fue un placer trabajar y un desafío para la selección de las obras y el montaje. Totalmente. ¿Cuántas piezas tuvo que decidir montar en realidad? Así como está mencionando, seguramente fue muy complicado elegir entre todo eso. Sí, para mí fue, como te digo, como fue un placer y con mucho gusto lo hice esta muestra, fui 3 veces. La primera fui para ver el espacio, me mandaron el plano y en base a las medidas del espacio, y no todo el espacio era utilizable en el sentido que algunos daban a las calles que estaban tapiadas, entonces no eran superficies sólidas que no se podían utilizar, entonces tenía que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas. Dónde estaban los pilares, qué medida, qué altura. Entonces yo llevé obras con la altura del techo al piso de 3 metros para que esas telas den la sensación de troncos reales que iban en el medio de unos 4 pilares. O sea, había un diálogo con la arquitectura y yo tomé un concepto de corredor Yeré, el que es la casa típica colonial paraguaya, ¿verdad? Incluso las ciudades se fundan en ese sentido, la plaza central, los edificios principales a los costados. Entonces yo utilicé esos 4 pilares centrales para poner AO, Proyecto Herbolario, que son telas caídas con los sudarios de los árboles, que eran 6 intercalados del techo al piso. Luego vos hacías un recorrido a los corredores, que estaba Pojañaná por detrás, y mientras vos ibas recorriendo también veía, porque se crea una cuestión translúcida de acuerdo a la luz, y luego trabajé el tema de la encrucijada en otro espacio, que también era importante elegir el espacio de esta obra porque son 2 hamacas, no hamacas paraguayas, sí, hamacas de una comunidad Enlet que hacen con caraguatá, y otra con material reciclado. Entonces estas hamacas generan una sombra al cruzarse, entonces yo tenía que poner en un lugar donde tengan como una atmósfera específica, una altura específica, y que la luz dé y genere esa sombra en el piso, y cuando el espectador va rodeando esa obra se proyectaba en las personas. Entonces fue todo un... Aparentemente uno entra y ve como simple, pero fue todo un desafío. No, a medida que me va comentando me doy cuenta que es sumamente interesante, es como que muy envolvente para las personas, es para crear justamente un ambiente único,
un ambiente, hasta diría yo, que nos transporta a esos lugares maravillosos en donde respiramos aire puro con todo ese trabajo. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en ese proceso? Si bien usted estuvo a cargo de todo, ¿cuántas personas lo estuvieron apoyando? Sí, la verdad da gusto trabajar en equipo, es un placer poder delegar, porque me ha tocado trabajar en algunas situaciones en que tenía que hacer todo, colgar, iluminar, dependiendo de los proyectos. Y la verdad en este caso, mira, desde la gente que hizo el proceso, de la selección, gente que hizo el texto de la obra, que es muy importante. Para la muestra tuve 2 textos de 2 paraguayos muy reconocidos, muy internacionalmente, como en el caso de Ticio Escobar. Escribió uno de los textos para una de las obras, y Lía Colombino también escribió sobre 2 de las obras. Entonces, en la sala también estaban estos textos donde la gente podría leer y tener como un acercamiento mayor. Bueno, como parte del equipo, como vos decís, ¿verdad? Había 3 personas en montaje, 2 coordinadores porque tenían 2 turnos, una Débora a la tarde y otra persona a la mañana. Entonces, bueno, desde la directora, y con decirte que, por ejemplo, las luces íbamos cambiando, poníamos luz cálida o fría, abierta, cerrada. Fue un trabajo arduo y para crear ese clima que vos decís, ese microclima, esa atmósfera de calidez y como una cosa más íntima. Y mucha gente, los diseñadores, el equipo de comunicación, vos que estás en comunicación, impresionante, unas chicas maravillosas que hacían las historias, diseñaban todo el día, pasaban adelantos, publicaban fotos, realmente un placer, mucha gente. ¿Cuánto tiempo le tomó ensamblar todas esas obras ya para poder decir, bueno, es momento de exhibirlas? Bueno, estas obras seleccionadas tienen su propia vida, digamos, su propio currículum, su propia biografía, porque, por ejemplo, Pojañaná es un proyecto que empezó en el 2018, que fue parte de un premio que se llamó Invernadero, con la cual fui a una residencia a Barcelona. Luego esa obra fue expuesta en la Bienal de La Habana, luego volvió a Asunción, fue expuesta en Coworking este año, y bueno, y ahí fue a Corrientes. O sea, tiene también un tiempo. Bueno, AO, la misma cosa, puse en el 2001, luego expuse en el Malva el año pasado, en abril, luego expuse en varios lugares. O sea, cada obra de La Encrucijada desde el año pasado, es la más reciente, que tuvo un premio de adquisición en la Feria Oxígeno el año pasado. O sea, cada una de esas obras tienen sus propias historias, pero yo se las seleccioné porque tienen este hilo conductor en el contenido del territorio, la cultura, el territorio como cultura, la botánica, por ese motivo. O sea, que haya una lectura así, y entre ellas, ¿verdad? En general, que haya como una unidad. Incluso los colores, o sea, no fue algo intencional, pero quedó como dicen ustedes, los pantones o la paleta, en los mismos tonos, todos eran colores de terroso, los lienzos que utilicé, los tejidos, el caraguatá, coincidió que todo era como en la misma gama, digamos, o sea, había como una armonía en el espacio. Qué sensacional y de verdad me interesa mucho lo que están mencionando y más todavía saber cuántos días van a estar en exposición, lo digo mejor, porque es importante ese dato para las personas que están en Corrientes. Sí, sí, es súper interesante. Aparte, Corrientes es tan cerca, acá cruzas la frontera y unas horas ya está, vale la pena ir un fin de semana, es una ciudad maravillosa. Va a estar hasta el 4 de agosto. Y tiene un horario particular, bueno, en corriente general, de mediodía hasta las 4 de la tarde, muere. O sea, lo único que puedes hacer es comer, dormir, porque entonces este centro cultural tiene ese receso del mediodía a las 4, entonces
abren de 4 a 8, una cosa así, y a la mañana de 9 a 12. Entonces ese es el horario del Centro Cultural. Y siempre es importante ver a la página en todo caso, pero en general ese es el horario y va a estar hasta el 4 de agosto. Y para las personas que quieran seguir tu trabajo, que quieran comunicarse contigo, contactarse, ¿cómo pueden hacerlo? Siempre es importante estar en contacto con el artista para poder de repente, qué sé yo, hacer consultas acerca de las obras que observan. Claro, sí. Yo tengo una página de Instagram que es Marcos Benítez B, P larga. Em, bueno, ahí la gente puede observar. También no sé si puedo dar mi teléfono. Sí, por Bueno, favor, adelante. 0981-923-138 es mi teléfono, que justamente mañana estoy reiniciando un taller que lo voy llevando hace 19 años. Es un taller de silograbado que se llama Kavishu y Taller de Grabado, que cerré durante la pandemia, obviamente, y tuvo un receso y renuevo las actividades de mañana. Los sábados van a ser los talleres los sábados de 10 a 12. Así que para la gente que quiere participar, que quiere acercarse al mundo del arte, a una expresión que tiene que ver con la historia de la comunicación, porque tiene que ver con las primeras ilustraciones desde Gutenberg, ¿verdad? Los grabados ilustraban los medios o los libros. Entonces, Kavishubi justamente pues tiene que ver con un periódico de trinchera que fue paraguayo, o sea, en honor a esos grabadores. 100% entonces aprovechamos, aparte de estar contentos y difundir esta información acerca de un artista paraguayo que está exponiendo sus maravillosas obras reflejadas en toda la cultura, como mencionaste, en esa correlación que tenemos entre los países, y más que nada felicitarte, agradecerte tu presencia y aprovechamos y le convocamos a la gente que pueda participar de los talleres que estás retomando. Sí, sí, sí. Realmente hay todo un auge ahora de todo lo manual. Entonces la gente está muy ávida, muy curiosa en ver cómo vivimos la era digital. Entonces agarrar una herramienta que tenés que escarbar y entintar y ensuciarte y que el papel, sobre todo los jóvenes, están muy curiosos y ávidos con tener esas experiencias. Bueno, yo creo que este es el mejor momento para retomar entonces estos talleres y que las personas puedan ensuciarse. Ensuciarse hace bien, ensuciarse, contactarse con la naturaleza, expresarse y bueno, sirve de terapia para estos tiempos de mucho estrés, de muchas situaciones. Qué mejor que el arte para poder escapar un momentito. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Deseamos que esta muestra sea un éxito y que por supuesto el inicio de estos talleres de igual forma también exitosos sean. Muchísimas gracias, muchas gracias de vuelta por el espacio. No, por favor, si puedes reiterarnos nuevamente tus contactos, de por ahí si alguien se perdió algún número, lo podés hacer nuevamente. Por supuesto. El Instagram, Marcos Benítez B, larga, y mi teléfono es 0981-923-138. Ahí está, todos los datos, toda la información, reiteramos las felicitaciones, que tengas un excelente resto de jornada y te esperamos para más novedades por aquí. Sí, sí, eso espero. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Estuvimos conversando con el artista visual, el señor Marcos Benítez, quien presenta nada más y nada menos que en Corrientes sus muestras Parpadeos. Por favor, si tienen un espacio y justo van por ahí, por favor a pasar, a disfrutar y a deleitarse con ese trabajo fabuloso de un artista nacional. Nosotros aprovechamos y establecemos un corte. A la vuelta regresamos con más novedades aquí en este espacio informativo. Hoy en día, el cuidado del medio ambiente y la economía sostenible está en boca de todos, siendo prioridad en diversos foros. Tener conciencia de qué